Gloria a Dios, gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias, mi amado hermano, en Segunda de Samuel, capítulo 12 y verso 7. Segunda de Samuel, capítulo 12 y verso 7. Y vamos, hermano, a tocar un tema que yo le he titulado en esta noche: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Dice el verso 7. Entonces Natán, el profeta Natán, dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Gloria a Dios. Saludamos a todos los que nos ven a través de la pantalla desde la Iglesia de Cristo Miel aquí en Las Vegas. Este ya es legalmente el cuarto tema que estamos tocando, hermano, en esta etapa de la vida del rey David, que vimos, hermano, que fue una etapa muy difícil, muy dolorosa, muy crítica, y decíamos que nadie está exento de, hermano amado, vivir una de estas situaciones. Porque si él, que fue el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, mi amado hermano, tuvo la desdicha de vivir esta experiencia, ¿verdad? Entonces eso nos demuestra de que cualquier ser humano está, mi amado hermano, expuesto a este tipo de peligro. Y que decíamos que esto que le pasó precisamente al rey David fue precisamente que él fuera alcanzado por algo, hermano, que es tan destructivo como es precisamente el adulterio. El adulterio, hermano, la Escritura lo presenta precisamente como algo muy duro, porque destruye vidas. Hace, mi amado hermano, mucho daño. Pero como yo le decía a usted, queríamos acercarle el zoom para ver por qué es que se da muchas veces el adulterio. ¿Cuáles son las causas que llevan muchas veces a un hombre o a una mujer, hermano, a cometer adulterio? Las causas. ¿Y cuáles son, hermano, las consecuencias? Porque las consecuencias, hermano, muchas veces pueden ser también bastante dolorosas. Ya solo, hermano, el hecho del adulterio es doloroso, doloroso, doloroso. Es uno de los dolores, hermano amado, que la Biblia enseña, hermano, que es un dolor demasiado profundo, profundo, mi amado hermano. Pero después vienen las repercusiones de ese hecho. Entonces, cuando nosotros miramos a este personaje David, nosotros sabemos de que él es consciente de las consecuencias y de todo lo que va a venir a afectar precisamente su vida, su matrimonio, hermanos, sus hijos posiblemente. Él es consciente. Pero él comete, hermano, el error, le decía ya a usted, quizás por miedo, quizás por vergüenza. Él comete el error de tratar de ocultarlo bajo, hermano amado, ¿verdad? Cualquier circunstancia que él tenga que llevar a cabo, él trata de ocultarlo, de cubrirlo. Y indudablemente, hermano, él lo logra, pasa, mi amado hermano, el tiempo había pasado y parecía como que David se había salido con la suya, como que David, hermano, había logrado, ¿verdad?, tapar el pecado y lo había, hermano, logrado tapar. No como quiso en su momento Adán y Eva, porque Adán y Eva quisieron tapar su pecado y se pusieron hojitas de parra. ¿Estamos de acuerdo? Hojas de higuera. David no quiso tapar su pecado con hojas de higuera.
lo quiso tapar con una hoja de muerte. Porque se recuerda, él escribió en una hoja, en una carta, escribió, hermano, que pusieran al marido de la mujer con la que él había cometido el pecado de adulterio, lo pusieran al frente de la batalla y entonces que fuera herido y que esa persona muriera. Entonces esa hojita de sentencia de muerte creía él que iba, hermano, a tapar su pecado. Y parecía, le digo, indicar después parecía indicar que después de más de un año lo había logrado. Lo había logrado. David, hermano, se había salido supuestamente con la suya, pero también parece indicar como que David se había olvidado del pecado y del adulterio, porque pasó un año. Entonces como que a él se le olvidó el hecho, se le olvidó el adulterio y se le olvidó el asesinato. Lo único que él, hermano, no pensó es que Dios no se olvida del pecado no confesado. Ese es el gran problema. Que del pecado no confesado, no confrontado, Dios no se olvida. No se olvida. Si usted o yo cometemos pecado, nos alcanza el pecado y venimos, lo confrontamos, lo confesamos y nos apartamos, Dios agarra nuestro pecado, lo manda al fondo de la mar, dice, y nunca más se acuerda de él. Nunca más. Pero es el pecado confrontado y confesado. El pecado no confesado y no confrontado es algo, mi amado hermano, que queda de alguna manera escrito en el libro de las memorias. Y ahí queda, mi amado hermano. Y no es borrado. No es borrado. Y entonces David, a él se le había olvidado. Pero Dios no se le había, hermano, olvidado. Pero Dios es bueno, nos ama, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras caídas. Y entonces lo que Dios, hermano, le está demostrando legalmente a David en ese año, no es que Dios no lo supiera, le digo, sino que Dios lo que le está demostrando a David es que Él lo ama y Él le está dando la oportunidad de que Él se arrepienta y que Él voluntariamente saque a luz su pecado. Porque le digo, hermano, hay maneras en las cuales el pecado sale a luz tarde que temprano. Puede salir voluntariamente, puede salir porque alguien, hermano, le descubre, o puede salir porque Dios lo muestra. ¿Sí me explico? Pero la manera, hermano, que Dios verdaderamente quiere que el pecado sea confrontado y salga, es a través de la confesión. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Si lo confiesa y se aparta. Entonces, Dios lo que estaba queriendo es que David se arrepintiera. Porque Dios quiere que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Mire por favor lo que dice precisamente el libro de Apocalipsis capítulo 2 y verso 21. Porque lo que Él quiere es perdonar. Él no quiere condenar a nadie, mi amado hermano. Él quiere perdonar, pero necesita que el hombre sea valiente, o la mujer sea valiente, o el joven sea valiente, o la jovencita sea valiente ante su falta, ante su pecado. Entonces dice Apocalipsis 2:21,
hablando precisamente, hermano, de gente que ha fallado, le he dado tiempo para arrepentirse. O sea, lo que Dios estaba dando a David era, hermano, más de un año de tiempo para que él se arrepintiera, confrontara su situación voluntariamente. Aquí dice, yo le he dado tiempo para arrepentirse. Pero igual que David, dice el siguiente versículo, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. O sea, yo le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. Y por cuanto no quiere arrepentirse, el segundo paso es ya que viene un juicio. Y yo haré que caiga en cama. En cama. En otras palabras, viene una enfermedad para su vida, porque no quiere arrepentirse. Y por eso es que a veces, hermanos, surgen los cánceres. Por eso es que a veces, hermanos, salen diferentes cosas, quistes, tumores, mi amado hermano. Porque no hay manera de que la gente corra a arrepentirse. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mire lo que dice Jeremías 8, verso 4 y 6. Entonces, es lo mismo, en el mismo concepto. El pueblo se ha ido a adulterar, en este caso era un adulterio espiritual, hermano, con otros dioses. Pero oiga el concepto de Dios. Así dice el Señor, y les diréis, así dice el Señor, los que caen, para Dios, hermano, no es sorpresa que alguien caiga, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Señor. El que alguien caiga, mi amado hermano, no es sorpresa, pero Dios no quiere que usted caiga y usted ya se sienta fracasado, hundido y que no puede ya salir de ahí. No. Lo que Dios quiere, hermano, es que si la persona cayó, tenga, hermano, la capacidad de levantarse. Los que caen no se levantan. ¿Ah? Eso es lo más correcto. Si alguien se cae, hermano, pues ni modo, te levantas, te sacudes, ¿verdad? Y a veces las caídas son dolorosas. Porque a veces usted está descuidado, se cae, hermano, no metió ni las manos. Y ya, se quebró, hermano, la nariz, se le cayó un diente, se raspó, qué sé yo, ¿verdad? Hay caídas que dejan huella, pues. Pero de todos modos usted se levanta. Todo chiviado, pues se levanta. Es de los que caen no se levantan. Y el que se desvía. A veces uno se puede desviar, hermano. Y usted sabe que el adulterio, la fornicación, es una forma de desviación. Y regularmente cuando una persona se desvía y cae en adulterio, en fornicación, por eso es que practica cosas abominables que no practicaba ni siquiera en su matrimonio, porque es un desviarse. Viene una desviación y se practican cosas que jamás pensó practicar con su pareja. Entonces mira, los que se desvían y el que se desvía no se arrepiente. Entonces Dios le estaba dando tiempo a David de que se arrepintiera. Pero David no quería arrepentirse, al contrario, quería cubrir y cubrir y cubrir y cubrir y cubrir y cubrir. Entonces, mi amado hermano, pero se le olvidó lo que Pablo dice más adelante, que no hay nada oculto que no sea revelado. No hay nada oculto que no sea revelado. Entonces, como Dios lo ama, porque Dios ama a David, le va a enviar un hombre que tiene palabra de él y que tiene revelación de él. Y por eso es que a veces usted no se da cuenta que Dios en su misericordia le está poniendo a un hombre de Dios que predica la palabra, hermano amado, como mi persona. Y usted que me ve a través de la pantalla, a usted le habla el Señor principalmente.
Que muchas veces yo solamente soy un instrumento, hermano, como fue este hombre de Dios. Porque le digo, Dios amaba tanto, tanto a David, hermano, que quería por todos los medios evitarle consecuencias nefastas, pues. Pero entonces dice en el verso 1 de segunda de Samuel 12, segunda de Samuel 12. Entonces el Señor envió, fue Dios. Dios. Aquí no fue, hermano, chisme, no fue nada, hermano, no. Fue Dios. Porque amaba a David, como Dios le ama a usted, me ama a mí. El Señor envió a Natán a David. No lo envió, hermano, a otro, lo envió precisamente al elemento, a la persona que necesitaba, hermano amado, cambiar de actitud, como era David. Y gracias a Dios, mi amado hermano, por los hombres, por los siervos de Dios que nos confrontan con el pecado. Gracias a Dios, hermano, por aquellas personas que no nos soban el pecado, sino que nos van a confrontar con la verdad, con la realidad. Y eso es lo que usted necesita. Eso es lo que yo necesito, hermano. Toparme con ministros que me hablen, hermano, la verdad. Porque al fin y al cabo nada hay encubierto, mi amado hermano, que no haya de ser revelado. Y aunque el pecado de David estaba encubierto para los seres humanos, no estaba encubierto para el Dios Todopoderoso, para el Dios Santo. Y entonces el Dios Santo se lo reveló a Natán, porque sabía que Natán era un hombre confiable, era un hombre discreto, era un hombre que amaba, hermano, a David y que le iba a trasladar la palabra y que de ahí en adelante no lo iba a juzgar, sino que simple y sencillamente iba a ser el instrumento, hermano amado. Y por eso es que él dijo, no, esto que está oculto tiene que saberse. Y se lo tengo que decir a él, al ministro, llamado Natán. Y que él vaya precisamente con David. Entonces, hermano amado, por eso dice el libro de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eso es lo que el ser humano tiene que entender. Que tarde que temprano todo va a ser traído a juicio. Y qué triste sería, hermano, que en el juicio final la persona llegue como que no ha hecho nada. Y el Señor le llame y le diga, ven para acá, ven para acá. Ven, párate ahí. Mira para allá. Mira esa pantalla. ¿Te recuerdas lo que hiciste? Pa. Esto hiciste. Hermano. No. ¿Para qué esperar una cosa así? ¿Para qué, mi amado hermano? Porque posiblemente ahí ya sea échenlo a las tinieblas. Entonces, no hay necesidad, porque dice que Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, junto con todo lo oculto. Te garantiza que Él va a sacar a luz todo lo oculto. Entonces, yo no puedo pretender, y más yo estando en una iglesia y habiendo crecido en una iglesia, hermano, que lo mío va a quedar oculto. No. Y mire, hermano amado, los líderes, los pastores, los ministros, somos los primeros que debemos de aprender a renunciar a lo oculto y escondido. Yo como pastor soy el primero que lo tengo que entender, porque si no, me estoy engañando a mí mismo. ¿Sí me explico? Y eso es lo que entendió Pablo.
Por eso Pablo, hermano, decía en 2 Corintios 4:2, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Renunciar a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia. Porque le decía yo a usted que a veces nos creemos astutos. Y creemos, mi amado hermano, que podemos burlarnos. Como nos hemos burlado tal vez de los humanos, creemos que nos podemos burlar de Dios. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Porque un ministro, hermano, que cae en adulterio físico, después va a terminar adulterando también la enseñanza. Porque necesita justificar su manera de vivir. ¿Sí me explico? De como ya adulteró en lo físico, termina adulterando la palabra del Señor y llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que Dios nos libre, nos guarde. Levante su mano y diga, guarda a mi pastor, Señor, aleluya. No adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pero por eso, hermano, le digo, para mí como pastor, para mí, le estoy diciendo como yo como pastor, ¿sabe cuál es el texto que no se me puede olvidar? Y no se me olvida. Y yo lo tengo, hermano, grabado en mi mente. No se me puede olvidar Romanos capítulo 2 y verso 21. Eso no se me puede olvidar. A mí como pastor. Yo no quisiera, hermano, venirle a usted a enseñar, pero no enseñarme a mí mismo. Dice la Escritura, tú pues que enseñas a otros, Pastor Víctor, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahora mire la condición, hermano. Tú que predicas que no se debe robar, ¿tú robas? Tú que predicas que no se roba, pero le robas a Dios. ¿Se imagina, hermano, que yo viniera a predicarle a usted de diezmar y de ofrendar? Y yo no diezmara, no diera nada. Entonces yo predico que no se le robe a Dios, pero yo le robaría. Sería muy triste, muy, muy triste. Entonces dice, tú que predicas que no se roba, que no se debe robar, ¿robas? Oiga, verso 22. Tú que dices, tú que predicas que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Hermano, qué difícil ha de ser, hermano, en qué engaño se puede caer. Que una persona pueda pararse aquí y decir, no adultere, el adulterio desagrada a Dios, hermano. Y yo estando en esa condición, hermano, viviendo ese tipo de vida, practicando, hermano, aquello que estoy condenando. ¿En qué tipo de engaño, le digo, puede haber caído el alma de esa persona? ¿En qué tipo de engaño, hermano amado, había caído desafortunadamente este personaje llamado David? Pero le digo, me enfoco con David, porque legalmente David, amado hermano, se ve, yo no estoy justificando a la contraparte llamada Betsabé, no es tan culpable como él. Pero David, hermano, a su nivel, tenía más responsabilidad, a su nivel. Y entonces usted se da cuenta de que legalmente Betsabé y Urías tenían un matrimonio estable. Y el problema es que muchas veces, hermano, el enemigo sabe que con el adulterio va a desestabilizar el hogar. Va a traer, mi amado hermano, mucho dolor, mucha tristeza, mucho daño, ¿verdad? Va a traer agonía
a cualquiera que sufra. Si es la mujer, hermano, la que sufrió el agravio, la mujer va a sufrir una agonía terrible. Si es el hombre, hermano, el hombre va a pasar por estragos terribles, mi amado hermano, que solo la misericordia de Dios lo puede sacar adelante. Pero le digo, Urías tenía un matrimonio estable. Y mire, hermano, que el profeta sigue hablando. Entonces, dice verso 1, 2 Samuel 12, entonces el Señor envió a Natán a David. Y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces le va a presentar, mi amado hermano, de tal manera el Señor, le va a presentar la escena a David, porque hermano, David va a pronunciar su propia sentencia con su propia boca, con sus propios labios, mi amado hermano. Entonces le presenta la historia de un hombre rico y un hombre pobre. Todos sabemos, hermano, que el rico era precisamente David y el pobre era Urías. Y entonces dice que el hombre rico tenía muchas ovejas y vacas, porque David tenía muchas mujeres. David no solo tenía una mujer, David, hermano, tenía a esa altura, tenía aproximadamente 6 mujeres, porque después Betsabé se va a convertir en la 7ª. Entonces él tenía, mi amado hermano, mujeres. Pero el pobre, dice verso 3, y ahí es donde me quiero enfocar. Pero el pobre no tenía más que una corderita. O sea, Urías era un varón de una sola mujer. Tenía corazón para una sola mujer. Y qué lindo es cuando usted tiene corazón para una sola mujer. Como yo le he dicho a mi esposa, a Bertita, yo solo tengo corazón para una mujer. Y siempre tendré corazón para una sola mujer. Y esa mujer, dueña de mi corazón, eres tú. Yo no soy un hombre que tenga corazón para más mujeres. No, yo decidí amarte y darte mi corazón y hacer contigo mi vida para siempre. Yo soy hombre de una sola cordera. Y ese era, hermano, Urías. Era, hermano amado, dice, tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Ahora mire la relación tan linda que tenía. No era un hogar fracasado. Era un hogar, hermano, que tenía, yo creo que como todos los hogares, pues tienen sus problemas. ¿Estamos de acuerdo? Yo amo profundamente a mi esposa, pero no somos perfectos. Ella me ama, pero no somos perfectos. Pero nos amamos. ¿Estamos de acuerdo? Como usted ama a su pareja. Y a veces tienen diferencias, ¿sí o no? Solo Julio tiene diferencias, mire. A veces hay diferencias. A veces nos enojamos, nos disgustamos. Hermano, a veces no hay acuerdos, ¿verdad? Y quizás, hermano, porque somos diferentes. Pero nos amamos. Entonces, la relación de Urías con su mujer, Betsabé, era muy buena. Porque dice, hermano, que había crecido junto a él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Mire qué relación más linda. Comían, bebían, una relación de comunión. Y aparte de eso, hermano, a la hora de que llegaba la noche, ella dormía, hermano, y se recostaba en su pecho, oyendo el corazón de su valiente Urías. Ahí estaba. Y era para él, dice, era como una hija para él. Aleluya. Pero este hombre Urías, mi amado hermano, había hecho un buen trabajo con su mujer.
había, hermano amado, dedicado tiempo a su mujer, ¿verdad? Y había, hermano, también aprendido a pagar un precio por ella. Porque nosotros tenemos que aprender, hermano, que muchas veces parte del amor hacia una mujer, hacia un hombre, es aprender a pagar el precio, mi amado hermano, por esa mujer, por ese hombre. Y a veces nosotros no queremos pagar el precio por nuestra pareja. Y usted tiene que aprender a pagar el precio. Yo tengo que aprender a pagar el precio. ¿Estamos de acuerdo? A veces no va a ser fácil. A veces usted quisiera, hermano, pegar la vuelta y salir corriendo. Peor si su marido se levantó con la mano, con el pie izquierdo. Usted quisiera dar la vuelta e irse. Viceversa. Si la doña se levantó ese día como tigresa, hermano amado, y usted casi la confunde con la Irma Serrano, ¿verdad? O con la Lupita D'Alessio, la leona dormida, le dicen, hermano amado. ¿Quién quiere que despierte esa leona, hermano? Y de repente le digo, despierta de esa manera. Usted tiene que pagar el precio. Usted tiene que aprender a pagar el precio, mi amado hermano. ¿Estamos de acuerdo? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Pero este hombre no solamente había pagado el precio, la había sanado y la había hecho crecer, madurar, pues. Por eso es que a David se le hizo, hermano, atrayente y se le hizo, hermano amado, apetecible. Porque lo que él no hacía con sus mujeres, Urías lo había hecho con la de él, hermano, con Betsabé. Y por eso mucho hermano hombre, mucha mujer, hermano amado. Por eso es que entra muchas veces la codicia. Pero mire, hermano, por favor, porque dice que una corderita que él había comprado. Él había comprado, pues había pagado el precio. Y había criado. Pero esa palabra criado es una palabra que en su idioma hermano original se pronuncia calá, que quiere decir, hermano, avivar. Entonces él había avivado a su esposa. Pero no solamente quiere decir avivar, quiere decir criar, mantener, resucitar, salvar o sanar. Entonces cuando se dice que él la había criado, hermano, es porque él la había, hermano amado, llevado a un nivel de que ella pudiera encontrar una salvación. Pero no solamente se conformó con que fuera salva. Esa palabra también quiere decir sanar. Entonces, mi amado hermano, a David se le hizo fácil quererse robar una mujer que ya estaba trabajada y sanada y ministrada. Entonces, pero dice que la había criado. Dice que había crecido junto con él. Y eso es importante que usted lo entienda. Porque no se trata de que solo usted crezca. No se trata de eso. El gran error de nosotros los varones es que nos preocupamos de crecer solamente nosotros en el Señor. Y muchas veces usted crece como varón, madura como varón, se desarrolla en la obra de Dios y creció. Pero ¿y su mujer? ¿Y su mujer? ¿Sabe la Biblia? ¿Sabe en quién ha creído? ¿Sabe para dónde va? ¿Sabe a qué ha sido llamada? Muchas veces usted se va a dar cuenta que creció el varón, pero no creció la cordera. No creció. Se quedó, hermano, en un nivel de ignorancia muchas veces. En un nivel, mi amado hermano, donde solo se conformó con haber llegado a ser salva. Y ahí está todo bien. No, Señor. No.
tenemos, hermano, que trabajar para que ella crezca junto a nosotros. Es lo que dice, hermano, la tsunamita cuando le dice al marido, y correremos junto a ti. En otras palabras, nos pondremos al paso tuyo. Nos desarrollaremos igual que tú. Y entonces, hermano, nuestras mujeres deberían de desarrollarse, o viceversa muchas veces. La mujer se preocupa de crecer espiritualmente, de desarrollarse, hermano, y muchas veces el hombre se va quedando atrás, mi amado hermano. Se va quedando. Y muchas veces ese irse quedando lo va dejando como un hombre carnal o una mujer carnal muy propensa a ser engañada, hermano, por el adulterio. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Pero esa palabra que había crecido es la palabra gadal, que quiere decir hacer grande. Pero en varios sentidos, dice también, no solamente en cuerpo, en mente, sino que en condición y honor. Entonces, hermano amado, nuestras mujeres tienen que crecer, desarrollarse, mi amado hermano. Y dice que esta palabra también quiere decir, hermano, haber crecido, quiere decir subir el precio. Por eso es que cuando usted logra hacer que su mujer crezca y se desarrolle, hermano amado, se desarrolle, su mujer legalmente tiene un valor. Por eso es que muchas veces es codiciada. Porque tiene un valor, mi amado, usted la ha hecho subir de precio. La ha hecho subir y por eso es que se convierte en una mujer virtuosa. Porque dice, hermano, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera al de las piedras preciosas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, hermano, su mismo esposo la ha amado, la ha cuidado, hermano, la ha protegido y la ha hecho subir, desarrollarse. Y tiene un valor, hermano, impresionante. Aleluya. Pero dice también que esa mujer era como una hija para él. Y yo sé, hermano, que se puede presentar de muchas formas ese versículo. Déjeme hacer a un lado la manera, hermano, quizás común en que yo he oído muchas veces que lo presentan. Yo quiero verlo desde este punto de vista, hermano, que me encontré precisamente cuando fui a buscar la palabra hija, porque era como una hija para él. La palabra hija es una palabra hebrea que se pronuncia, hermano, bat. Entonces, pero esa palabra bat no solamente quiere decir hija, quiere decir también mujer. Pero lo que más me llamó la atención es que dice que quiere decir niña. Pero más dice, hermano, niña, pero niña comparada con la niña del ojo humano. Entonces, mi amado hermano, me trajo a la mente aquel canto que anda ahorita por ahí, hermano. Que hablando precisamente de nosotros y el Señor, dice que nosotros somos para el Señor como la niña de sus ojos. Y ese canto, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque llegaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña. Entonces legalmente, Urías consideraba a Betsabé como la niña de sus ojos, hermano. Era algo precioso, era alguien hermosa, hermano, para él. Y por eso le digo que este hombre, Urías y Betsabé, ellos tenían un matrimonio estable, muy bonito. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces tenemos que ver algo, hermano, muy importante. Que aquí es donde yo quiero que usted se dé cuenta de un peligro que a veces ignoramos. ¿Cuál fue el peligro? David estaba descuidado espiritualmente
estaba descuidado, estaba indefenso contra ese ataque. ¿Por qué? Porque entonces cuando Natán llega y le dice a David y le muestra, hermano amado, la parábola, le está dando un mensaje de qué fue lo que le pasó en realidad cuando él cayó en adulterio. ¿Qué fue lo que le pasó? Y entonces dice en el verso 4, vino un viajero al hombre rico. Vino un viajero. Entonces, si miramos con atención, hermanos, la parábola, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién era en realidad ese viajero? ¿Quién era ese viajero? ¿Qué representa el viajero que vino al hombre rico? Porque el hombre rico es David. Entonces el viajero no es David. Vino un viajero al hombre rico. Qué tremendo. Entonces, mi amado hermano, dice, vino un viajero al hombre rico. Entonces la pregunta es, ¿de dónde venía ese viajero y quién era? ¿De dónde venía y quién era ese viajero? Entonces, hermano amado, yo no tengo que ser demasiado profundo. Yo lo único que tengo que darme cuenta, mi amado hermano, que ese viajero representa un demonio de adulterio. Un demonio de adulterio. Detrás del adulterio y de la fornicación, muchas veces hay demonios. Y por eso le decía a usted que muchas veces cuando se cae en adulterio o fornicación, se practican cosas que jamás se hubieran practicado con la pareja. Porque es un demonio saciándose a través del cuerpo de una persona. Acuérdense que los demonios no tienen cuerpo. Son seres sin cuerpo. Les quitaron el cuerpo. Y usted, como tienen deseo de adulterar, tienen deseo de fornicar, pero no lo pueden hacer porque no tienen cuerpo. Necesita que alguien le abra una puerta en su vida, y cuando se abre la puerta, ¿sí me explico? Y entonces la persona empieza a actuar raro, como nunca hubiera actuado. Pero muchas veces es la manipulación espiritual que llegó, el viajero que llegó. Entonces dice, vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida. ¿Para quién era la comida? Para el caminante. La comida ni siquiera era para David. Lo que le está diciendo, hermano, el profeta Natán es: esos deseos que te vinieron de adulterio no son tuyos. No son solamente tuyos. Claro, tu carnalidad cooperó. Tu carnalidad. Pero tú no preparaste la corderita solo para ti. Tú le preparaste la corderita para el caminante, para el demonio, para el espíritu inmundo. Mi hermano, qué delicado es esto. Qué delicado, mi amado hermano. Dice, no quiso tomar de sus ovejas para preparar comida para el caminante que había venido a él. Había venido a él específicamente. Sino que tomó la corderita de aquel hombre rico. ¿Y para quién la preparó? Y la preparó para el hombre que había venido a él. Para el hombre que había venido a él. Era una entidad espiritual. Por eso muchas veces nosotros necesitamos ayuda. Ayuda para que nos descontaminen.
Porque si no nos descontaminan, vamos a seguir igual. Ahora fue a los meses o a los años va a ser este otro. Y de repente este otro. Porque es un problema espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Vaya. Pero yo tengo que ir avanzando por causa del tiempo. Mire por favor. Oseas capítulo 5 y verso 3 dice, el Señor hablando, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, te has prostituido? ¿Por qué te prostituiste? ¿Por qué? Porque le digo, hermano, el adulterio es un tipo de prostitución donde se hacen y se practican cosas. Entonces, ¿por qué te has prostituido? Oh, y se ha contaminado Israel. Te prostituiste y te contaminaste. Hay una contaminación espiritual. Una contaminación es una suciedad, pues. Es una suciedad espiritual. Te has contaminado. Verso 4. No piensan en convertirse a su Dios. Mire cómo afecta. Escuche esto. Escuche esto. Porque no te van a permitir que te conviertas a Dios. Porque Dios es el único que te puede ayudar, el único que te puede lavar, el único que puede borrar tu pecado. Pero entonces las contaminaciones espirituales, dice, no piensan en convertirse a su Dios. ¿Pero por qué? Escuche la razón. No piensan en convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Espíritu. Esto no es solamente un pecado, hermano, que me acosté ya. No. Es un espíritu de fornicación o de adulterio. La palabra, hermano, hebrea es sanún, que quiere decir adulterio, fornicación, fornicario, prostitución. Pero viene de otra raíz, que es saná. Y esa palabra saná quiere decir, y viene de una raíz que quiere decir muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Porque es un espíritu que quiere alimentarse a través de ti. Que tú seas el medio, el vaso que él use para alimentar el hambre que tiene de adulterar, de desenfrenarse, de hacer y deshacer, hermano amado. Entonces esa palabra saná, muy bien alimentado, dice, muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado, quiere decir cometer adulterio. Pero dice, esa palabra rara vez se usa de un embelezo involuntario. O es decir, hermano, te está diciendo que muchas veces detrás del hecho, detrás de lo que se practicó, hermano amado, no fue un hecho involuntario. Muchas veces está la influencia espiritual manipulando y afectando. Dice amén. Aleluya. Pero yo tengo, hermano, que ir terminando desafortunadamente. Ahora, cuando David, hermano, dice que aquel hombre tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Verso 5. Vea la reacción, hermano, de David. Una reacción de indignación. Una reacción de indignación. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. No sabía que era él. No sabía. Pero la pregunta es, ¿por qué reaccionó con tanta indignación? ¿Por qué se airó? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó, hermano,
con tanta ira? ¿Por qué? La reacción, hermano, con ira, con enojo, y debe morir y debe pagar. ¿Y esto por qué reaccionó de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque él también había sido un pastor pobre. Pero acuérdense que lo que estamos hablando aquí es de un hombre pobre, un pastor pobre que tenía una sola corderita. Y David había tenido esa experiencia de ser un hombre pobre y con muy pocas ovejas. No, él mismo le dijo pues a Saúl, cuando Saúl le dijo, serás mi yerno. ¿Quién soy yo? Soy un hombre pobre, dijo, y mi familia es la más pobre. Entonces él se identificó automáticamente, hermano, con ese personaje que le robaron la corderita. Él se identificó. Él dijo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo pudo haber un hombre tan despreciable y ruin de haberle quitado su corderita a ese pobre hombre, si él tenía un montón y este pobre hombre no tenía muchas? Entonces David, hermano, en realidad, él responde enojado porque él vio en ese caminante, él vio un oso, un león. Porque él ya había tenido la experiencia que cuando él estaba con sus poquitas ovejitas, mi amado hermano, llegaba un león o un oso y le quería arrebatar una de sus ovejitas, ¿sí o no? ¿Y qué dice que él hacía, mi amado hermano? Él salía en contra del oso, en contra del león, hermano amado, y le arrancaba la ovejita del hocico y mataba, mi amado hermano, al oso o al león. Y él vio en ese caminante a un oso o a un león, hermano, haciendo tal maldad. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero hermano amado, resulta de que ahora todo había sido al revés. Él jamás se dio cuenta, no pensó que ese oso, ese león era él. Era él había sido ese oso y ese león. Se había convertido en un oso, se había convertido en un león y se había llevado la corderita de Urías y a él lo había matado. Él era ese león. Y le voy a decir por qué, porque dice Eclesiastés o Proverbios capítulo 28 y verso 15. Miren lo que él se había convertido, mi amado hermano. Dice Proverbios capítulo 28 y verso 15. Cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Y él era el gobernante, él era el rey, pero había caído en perversidad. Y entonces la Biblia lo compara con un oso o con un león. Y los que se habían, hermano, tratado de comer la corderita del hombre pobre, de él en aquel tiempo, eran los osos o los leones. Hermano, Dios le está demostrando. Se encendió la ira en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar, de que tiene que pagar, tiene que pagar. Y por eso yo le suplico que venga mañana, si usted quiere aprender cómo no pagar. Porque si no hay un arrepentimiento, va a pagar tarde que temprano. Y debe de pagar 4 veces por la cordera. Porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David,
tú eres aquel hombre. Y así dice el Señor Dios de Israel. Hermano, qué tremendo. David tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de su falta, de su adulterio. Y a veces se tiene que aprender a vivir con consecuencias, porque hay consecuencias. Pero las consecuencias pueden ser pocas o pueden convertirse, hermano, en consecuencias que tú ni te imaginas. Y entonces David escucha de parte de Natán. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así es el Señor. Mire todo lo que había hecho Dios por él. Yo te ungí rey. Yo te ungí. Yo te ungí rey. Te libré. Te libré. Segundo punto. No solamente te libré, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres. Y te di. Hermano, qué tremendo. Te ungí, te libré, te entregué y te di. Y oiga esto lo que le dice. Miren lo que David perdió. Porque a veces hay pérdidas. Y más, porque David no se arrepintió voluntariamente. Se lo descubrieron. Se lo descubrieron. Y entonces le dicen, yo te di, yo esto, yo te ungí, yo aquí, allá. Le dice, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Entonces David perdió las añadiduras. Perdió las añadiduras. Porque Dios le quería añadir más. Pero desafortunadamente, él cerró la llave de bendición con su falta de arrepentimiento. Hermanos amados, yo no vengo a condenar a nadie. No ese es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es que usted vea, que usted mire, y que si usted está en ese peligro, lo piense 1000 veces, que 1,000,000,000 de veces, y nunca lo haga. Pero si ya lo alcanzó el pecado, mi deseo es ayudarlo a que usted salga de ahí y que no enfrente consecuencias que después usted tenga que llorar. Más vale, hermano, humillarse uno y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Por eso viene la palabra. Por eso viene la palabra. Para librarte y librarnos de tantas cosas. ¿Quieres cerrar sus ojitos en esta noche? Te digo, ese es mi propósito. Ese es el deseo. Librarte, hermano. Librarte de ese peligro. Y si algo te alcanzó, quitarte cualquier culpabilidad, pero que tú puedas salir. Porque si no sales, vas a caer en una espiral de destrucción. Y no vas a ser solo tú. Vas a arrastrar tu familia. Vas a arrastrar. David, cuando dijo debe de pagar 4 veces, arrastró a sus hijos. Sus hijos nunca volvieron a ser iguales. Su hijo Amnón violó a su hermana Natán. Ahí fue el primero. Ahí fue el primer pago, porque él dijo que pague 4 veces.
él vio cómo su hijo violó a su propia hermana, porque él abrió la puerta al pecado sexual. Después vio cómo Absalón mataba a Amnón, su mismo hermano mató a su hermano. Era el segundo pago, pero él dijo 4 veces pague. El tercer pago, su hijo Absalón se acostó con todas las mujeres de su propio padre, pero Dios le había dicho: tú lo hiciste a escondidas, yo voy a hacer que esto se haga en público. Y Absalón, en la terraza de su palacio, levantó una tienda de campaña y a los ojos de todo Israel se acostó con las hijas de su propio, con las esposas de su propio padre. El tercer pago. Pero él dijo 4 pagos. Hermano, qué terrible. Y luego vino un cuarto hijo de David afectado, porque era la paga. La paga. Pero mañana te voy a enseñar cómo que nada de eso les sea cargado a los tuyos, que no les sea cargado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hermano y hermana, esto es delicado. Dice amén. Esto es muy, muy delicado, hermanos. No creas que es cualquier cosa. No. Esto es delicado, muy delicado. ¿Quiere ponerse de pie? Le voy a invitar en el nombre del Señor Jesús. Yo no le estoy diciendo que usted lo hizo ni nada, pero le invito a que venga al frente y levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, líbrame, protégeme, Señor, blíndame, cúbreme, por favor, cúbreme, Señor, cúbreme, Señor del cielo, por amor de tu santo nombre. Yo no quiero nunca tener que pasar por eso, Señor. No quiero. Pero si ya he pasado, te ruego que sanes. Número 1, el corazón de la persona que yo herí, que en este caso es mi contraparte. Sánale su corazón, su alma. Sánale. Pero también, Señor, sáname a mí, Señor. Y si por X motivo, Señor, yo me quedé prendado o me gustó, quita, Señor, eso por favor de mi vida. Que mi deleite sea mi esposa, que mi deleite sea mi esposo, que ella sea para mí la niña de mis ojos, la niña de mis ojos. Que él sea para mí el amor de mi vida. Dile, hermana, yo lo quiero amar a él, lo quiero amar a él. Y yo te ruego, Señor, líbranos de adulterios, líbranos de fornicaciones, líbranos, Señor, que todo espíritu inmundo de adulterio y de fornicación sea desechado, sea destruido, sea quitado de en medio nuestro. Pero acuérdense lo que yo le he estado diciendo: el adulterio no tiene por qué ser el fin de un matrimonio. El adulterio perdonado y arrepentido, la persona puede hacer, hermano, un mejor esposo,
una mejor esposa. Porque al que más se le perdona, más ama. Con esto, que Dios nos guarde de estar invitando a algo así. No, escúcheme bien, no. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando usted entiende, se arrepiente y deja que Dios le ministre, usted se puede convertir en una mejor esposa, en un mejor esposo, agradecido de que su esposa le perdonó, lo aceptó y que ella estuvo dispuesta a pagar el precio por volverle a amar, o viceversa. Usted puede amar a ese varón y decir: a pesar de todo, me sigue amando y me quiere amar. Señor, dame un corazón para amarlo, honrarlo y ser solo de Él. Solo de Él. Pero yo te doy gracias por la mujer, por el hombre que me diste. Depende de quién sea usted. Padre, oro en esta noche por este pueblo, Señor. Y te doy gracias por la palabra, Señor, que viene para sanar o viene como medicina preventiva, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Renuévame. Un nuevo corazón. Señor Jesús. Un nuevo corazón. Un corazón para un solo hombre. Ya no quiero un corazón ser para una sola mujer. igual. Para la niña de tus ojos. Renuévame. Un solo corazón para una sola cordera. Jesús. Una sola cordera. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Necesita más. Gracias, amado Dios, gracias.